colorido, de acuerdo a tu estilo, y más que nada quiero decir que nosotros queremos revivirlo a Alberdi, revivirlo, que no ha sido enseñado, que no es enseñado en el sistema educativo, y bueno, con este seminario y otros próximos que haremos, o otras charlas o jornadas similares, siempre va a estar en nosotros la misión de difundir las ideas alberdianas. Ricardo, bueno, ya te dejo la palabra y vamos a disfrutar de tus contenidos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por esta invitación a exponer sobre Juan Bautista Alberdi, claramente el padre intelectual de nuestra Constitución y uno de los grandes intelectuales del siglo XIX. La Argentina es incomprensible sin conocer el pensamiento de sus dos grandes intelectuales del siglo XIX, como fueron Alberdi y Sarmiento, dos personajes que han polemizado y que de hecho nuestro tercer encuentro lo vamos a dedicar a esa polémica tan agria, tan dura y tan interesante que tuvieron cada uno de ellos, que al final de sus vidas lograron reconciliarse. Lo cierto es que la figura de Juan Bautista Alberdi es bastante desconocida, no solo por el público en general, sino también por el mundo universitario, el universo académico, el mundo de los intelectuales. Poco y nada han leído a Juan Bautista Alberdi y han buceado en las obras de él, con lo cual se hace fundamental aproximarnos a la vida, como vamos a hacer hoy, para entender el contexto en el que se desenvuelven sus ideas, sus obras, y también hay un gran desconocimiento de lo que ha sido la bibliografía de Alberdi, que ha tenido bastante coherencia y continuidad a lo largo de los años. Voy a compartir un PowerPoint, así se hace más ameno, no me tiene que ver todo el tiempo a mí, y en el que vamos a ir viendo algunos elementos centrales del pensamiento de Alberdi. ¿Me avisan si se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, se ve bien. Bueno, bien, muchas gracias. Orlando, cuando me invitó a dar este seminario, él puso este título que me parece maravilloso. Alberdi, un comprometido ausente. Comprometido porque siempre estuvo vinculado al acontecer en el Río de la Plata, siempre estuvo vinculado a lo que ocurría en estas tierras, aun cuando la mayor parte de su vida transcurre en el exilio, voluntario o involuntario. Lo cierto es que siempre estuvo estrechamente vinculado a lo que ocurría en Argentina y sobre todo es un personaje que vamos a ver que tuvo una infancia y juventud bastante difícil. Esto no es un dato que en general sea muy conocido. Y él nace en Tucumán, San Miguel de Tucumán. Él nace en 1810. Y de hecho, ahí yo muestro un mapa que es un poco diferente al que estamos acostumbrados, porque claramente la demarcación de las provincias argentinas no es necesariamente la misma que la de hoy. Lo que va a ser la actual provincia de Tucumán, eh, nos vamos a encontrar con que, en principio, Alberdi nace en una familia de comerciantes. Su padre era comerciante y fue un miembro muy activo en apoyo al proceso de la emancipación del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Lo que era el virreinato, él va a apoyar el proceso de emancipación y de hecho Alberdi recuerda cómo es que Manuel Belgrano lo llegó a tener en su regazo, ¿no? Cuando era muy niño, lo llegó a tener en su regazo, frecuentó la casa de los padres de Alberdi, pero lo cierto es que esto que va a ser tan importante en él, esta idea de siempre retornar a las ideas de la Revolución de Mayo, con un profundo respeto y cariño por la figura de Manuel Belgrano. Él siempre se va a sentir más identificado con un personaje como Belgrano que con San Martín.
esto es muy interesante porque claramente estamos hablando de dos personas que abrazaron el derecho como su carrera principal, y lo cierto es que más allá de este recuerdo infantil que él tiene con tanto cariño a lo largo de toda su vida, esta figura claramente marcó no solo su afición por, digamos, su profesión de abogado, sino también vamos a ver que Alberdi buscó una continuidad con respecto a las ideas de Belgrano, sobre todo en el plano económico. Lo cierto es que Alberdi desde muy joven es enviado a Buenos Aires, en principio para continuar sus estudios, lo que sería la escuela secundaria. Es enviado a lo que en ese entonces se conocía como la Escuela de Ciencias Morales, ¿no? Que era lo que actualmente es el Nacional Buenos Aires. Él llega ya cuando Rivadavia estaba terminando su periodo como presidente, y en esas circunstancias, eh, su padre había fallecido, es enviado a trabajar con familiares de él en Buenos Aires, en un comercio también. Lo cierto es que no se llevaba bien con los preceptos de la escuela secundaria de ese entonces, más marcada por lo teológico que por lo estrictamente pedagógico y que a él le interesaba, como eran las ciencias y la filosofía, pero lo cierto es que él empieza a trabajar como comerciante, y eso yo creo que fue un elemento fundamental en su formación, porque él no va a ser un intelectual puro, aislado en un laboratorio, sino que claramente va a ser alguien con los pies puestos en la tierra y va a conocer el mundo del comercio a través de esa breve experiencia que tanto lo marcó en su adolescencia. Lo cierto es que él siguió estando vinculado a sus compañeros de estudios y puede volver a acceder a las aulas, y de hecho va a concluir sus estudios secundarios y va a ingresar a la universidad. Su protector va a ser el entonces gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, un caudillo federal, que era de los más ilustrados que hubo en ese tiempo, hablando de los caudillos, ¿no? Fue uno de los más ilustrados, de hecho él había estudiado teología, es decir, tenía una formación universitaria, pero que después abrazó la carrera de las armas y de la política. Heredia siempre va a ser su gran protector, y que de hecho va a proponer que Alberdi, cuando estudie la carrera de abogacía, cuando empieza a estudiar el derecho, va incluso a gestionar la posibilidad de que Alberdi continúe sus estudios en Estados Unidos. ¿Y a quién apela Heredia? Alejandro Heredia apela a Juan Facundo Quiroga. De hecho, Alberdi conoce al caudillo riojano, lo conoce cuando Quiroga vivía en Buenos Aires, tiene entrevistas con él, y más allá de la política, a él le interesaba mucho conocer cómo era este personaje, ¿no? Que era ya en sí era un personaje entre histórico y legendario. Lo cierto es que Quiroga accede a la posibilidad de costearle el viaje y la estadía a Alberdi en Estados Unidos para proseguir sus estudios, pero esto es muy interesante, desconocemos por qué Alberdi en un momento se niega a ir, ¿no? Él dice que no tiene interés en continuar sus estudios en Estados Unidos. Incluso Heredia le propone que fuera con el hijo mayor de Quiroga a Europa para estudiar juntos. Heredia le decía a Facundo Quiroga que Alberdi iba a ser una buena influencia sobre el hijo de Quiroga, porque lo iba a guiar por el camino del estudio, estando tan lejos. Pero lo cierto es que Alberdi finalmente no va a hacer ninguno de esos viajes, ni a Europa ni a Estados Unidos, para proseguir sus estudios de Derecho. De hecho, Alberdi después va a estudiar también, va a rendir exámenes en la Universidad de Córdoba.
y finalmente va a ejercer como abogado primero en Montevideo y luego en Valparaíso. Pero de esa etapa de los estudios juveniles, en esa Buenos Aires que estaba saliendo del sistema unitario que había dejado Rivadavia, y que estaba ingresando en una etapa muy convulsionada, porque tengamos en cuenta que en 1829 se produce la caída del gobernador Manuel Dorrego, que fue fusilado por Juan Galo Lavalle. Esto genera un enfrentamiento entre el ejército que había retornado de la guerra con Brasil y se enfrentaba contra el naciente Partido Federal, entonces liderado en Buenos Aires por Juan Manuel de Rosas. Ve ese primer mandato de Juan Manuel de Rosas como gobernador porteño y ve también, Alberdi, cómo es que se producen los conflictos políticos en Buenos Aires en las gobernaciones fallidas, tanto de Balcarce como de Viamonte, ¿no? Y lo cierto es que también ve cómo es que Rosas retorna al poder en 1835 con la suma del poder público, respaldado por un plebiscito en el que hubo solo 4 votos en contra, en una situación de una enorme tensión en Buenos Aires, y vamos a ver que empieza a involucrarse cada vez más con los sectores liberales que empiezan a actuar en Buenos Aires y sobre todo que vamos a ver cómo es que surge una figura fundamental que va a ser la de Esteban Echeverría. En principio, en 1837, en la librería argentina de Marcos Sastre, se forma lo que se conoció como el Salón Literario. Marcos Sastre, que era un empresario y comerciante dedicado a los libros, invita a la inauguración de esta librería a destacados intelectuales de Buenos Aires de ese entonces, tanto Vicente López y Planes como Pedro de Ángelis, que era una pluma al servicio del poder de turno, los invita a exponer a estas tertulias que organizaba Marcos Sastre, porque su objetivo era no solo vender libros, sino promover la lectura y la discusión filosófica en este ámbito. Lo cierto es que en esas circunstancias va a invitar a exponer sobre su poema La cautiva a Esteban Echeverría. Este joven que había vivido en Europa durante 5 años y se había imbuido de todas las corrientes revolucionarias de los años 1830 en Europa, él vio cómo es que se produjo toda la revolución de 1830 en Francia, cómo es que esto repercute en otros países, todo ese ambiente revolucionario. Echeverría se vincula con las logias carbonarias en Italia, comienza a descubrir todo el mundo de la literatura romántica, pero a su vez Echeverría tenía una clara visión política que a veces nos puede resultar inadvertida cuando uno simplemente lee las obras de él. Además de ser poeta y tener un gran conocimiento del pueblo porteño, porque él era un gran frecuentador de las pulperías y del mundo de los payadores y de los poetas y los guitarristas. Echeverría tenía una clara visión política de lo que había que hacer, y de hecho, en ese salón literario, en el que van los jóvenes porteños a discutir y leer las nuevas ideas que estaban llegando a Buenos Aires, tengamos en cuenta que eran muy pocos los libros que llegaban vía marítima, ahí es donde Echeverría va a dejar una primera impronta y decir que no hay que influir en Rosas, que Rosas era parte del problema. Rosas se negaba sistemáticamente a organizar constitucionalmente a la Argentina. Más allá de que había sido uno de los signatarios del Pacto Federal de 1831, que es el primero de los pactos preexistentes de nuestra Constitución, lo cierto es que Rosas
nunca tuvo intención de ponerlo en práctica. Y de hecho, esto fue parte de su discusión con Juan Facundo Quiroga. Quiroga sí quería organizar constitucionalmente a la Argentina de acuerdo a ese pacto federal, pero Rosas se va a negar sistemáticamente. Su argumento era que primero debían organizarse las provincias y luego la nación, lo cual, desde el punto de vista metodológico, tenía cierto sentido. Ahora bien, nunca, en ningún momento, en sus largos 17 años de gobierno, propuso una constitución para la provincia de Buenos Aires. Jamás. Entonces, era algo que él declamaba, una forma de postergar y procrastinar la posibilidad de una convención constituyente a nivel nacional, pero cierto es que él, en la provincia de Buenos Aires, nunca dio ese paso de organizar la constitución de la provincia de Buenos Aires. De hecho, la primera constitución que va a tener la provincia de Buenos Aires va a ser de 1854. De modo que Echeverría va a plantear, el problema es Rosas, no es parte de la solución, es el problema. Y esto va a llevar primero a que el salón literario tenga que pasar a una suerte de clandestinidad, que ya en ese tiempo Rosas ya había creado la Sociedad Popular Restauradora, lo que se conocía popularmente como la Mazorca. De hecho, esa sociedad había participado en la deposición tanto del gobernador Balcarce como en la de Viamonte, habían generado condiciones de anarquía política y de enfrentamientos en las calles de Buenos Aires, apelando al bajo fondo, eh, llevando a, a la política a matarifes, ¿no? Es decir, esto es muy interesante porque tanto Sarmiento como después Lucio Victorio Mansilla van a señalar que en gran parte los mazorqueros eran los antiguos trabajadores de los mataderos. Es decir, estaban acostumbrados a degollar primero reses, luego personas, ¿no? Es decir, que se habían acostumbrado a esta práctica y simplemente antes de degollar vacas pasan a degollar personas con absoluta naturalidad. Y esto es remarcado por distintos autores de la época. Lo cierto es que se va a crear la Asociación de Mayo o la Joven Argentina, esto tomando el modelo de las logias carbonarias de la Europa de 1830, y se va a redactar ese documento conocido como el dogma socialista, entendiendo que socialista no tiene que ver con la definición que vamos a encontrar en décadas posteriores. Es decir, socialista en tanto social, no en el sentido de las doctrinas políticas y económicas que nosotros vamos a conocer después de contenido socialista. Y ahí vamos a ver que hay una clara impronta de Albert, ya en esos primeros textos, en torno a una serie de palabras simbólicas. El dogma socialista se va a transformar en un documento fundacional para el pensamiento político argentino, y a esa generación que la conocemos también como la generación de 1837, van a ir adhiriendo distintos jóvenes de otras provincias. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser Domingo Faustino Sarmiento, van a adherir Guillermo Rawson, es decir, distintos jóvenes de otras provincias se van a ir sumando al pensamiento de la generación de 1837. Alberti también había hecho sus primeros ensayos como periodista en un periódico que se conocía como La Moda, en donde hizo unas primeras incursiones en lo que tenía que ver con la literatura y el pensamiento político dentro de lo permitido en ese tiempo. Era un sistema de exclusividad política en el que todos debían no solo ser federales, sino demostrarlo hasta el último momento, no solo usando la cinta punzó
sobre el pecho, sino exhibiendo un chaleco rojo, pintar la casa de rojo, tener siempre emblemas del rosismo, es decir, que había que tener una demostración muy activa de adhesión total al sistema rosista y un gran culto a la personalidad de Rosas. Lo cierto es que Alberdi finalmente opta por emigrar y lo va a hacer primero a Montevideo. Ahí es donde va a empezar a ejercer como abogado. eh, Alberdi realmente, él sí fue un abogado exitoso, no tanto en Montevideo, sino en Valparaíso, pero primero emigra a Montevideo y de hecho de ahí va a tener que salir en 1841 por el sitio establecido sobre la ciudad de Montevideo. Este va a ser un sitio bastante extenso que va a durar hasta 1852, en el que las tropas de Manuel Oribe, del Partido Blanco, van a sitiar a la ciudad de Montevideo, gobernada por el Partido Colorado. Ahí en Montevideo nos vamos a encontrar que va a haber emigrados unitarios, va a haber de esta generación de 1837. Ahí va a trabar conocimiento con otro joven, mucho más joven que él, que va a ser Bartolomé Mitre. Mitre estaba muy arraigado a Uruguay, de hecho la familia de él originalmente era de la banda oriental, él nace en Buenos Aires, pero la familia de él era de la banda oriental, con lo cual Mitre en realidad pasó gran parte de su vida en Uruguay. Y de hecho, también había emigrados franceses, había emigrados de los condottieri de Italia, ¿no? Ahí estaba Garibaldi, es decir, que había un ambiente, una gran ebullición política, intelectual, social, en ese sitio en el que eran auxiliados por la flota francesa. En 1841, ahí Alberdi logra evadirse de ese sitio y emigra por un tiempo a París. Ahí está unos meses en Francia, en donde empieza a conocer de primera mano cómo era la vida en Europa y finalmente va a recalar en Valparaíso. ¿Sí? Gran parte de la generación de 1837 vivió ya sea en Uruguay, en Bolivia, en Chile, es decir, fueron emigrados durante varios años, estando prohibida su residencia en Argentina, no solo en Buenos Aires, sino que Rosas evitaba que vivieran en cualquiera de las provincias de Argentina. Y ahí en Chile, ahí sí va a ser un gran abogado muy exitoso en Valparaíso, conectado con el mundo comercial. Ahí también vamos a ver cómo es que Alberdi tenía una visión bastante realista de lo que era el comercio y el derecho internacional y el derecho a la navegación. Es decir, que él tiene una visión muy activa y muy práctica de lo que era la vida del abogado y lo que era litigar y cómo era lidiar con la administración. Y ahí es donde traba conocimiento ya personalmente con Sarmiento. Tanto Alberdi como Sarmiento a su vez se dedican al periodismo. Sarmiento prácticamente era un 100% del tiempo, aunque también va a trabajar para lo que era el Ministerio de Instrucción Pública de Chile, pero ahí es donde va a haber un conocimiento de primera mano de ambos personajes. La clave va a ser el año 1852, porque ahí finalmente se va a destacar la figura de Justo José de Urquiza. Echeverría, quien mencionamos previamente, ya en 1845 va a decir que la figura que va a derrocar a Rosas va a ser Justo José de Urquiza. En 1845 todavía era muy anticipado poder prever esto. Pero lo cierto es que Urquiza en 1851 hace su célebre pronunciamiento
en el que manifiesta que la provincia de Entre Ríos retoma el manejo de las relaciones exteriores. Lo que ocurría es que año tras año, como una forma de demostrar lealtad a Rosas, los gobernadores cedían todos los años el manejo de las relaciones exteriores en el gobernador porteño. Esto era algo habitual. Rosas lo había transformado en una forma de demostrar adhesión a su figura. Lo cierto es que Urquiza en 1851 retoma el manejo de las relaciones exteriores de su provincia. Esto era algo absolutamente legítimo y legal por parte de Urquiza, por más que lo llamaran traidor, y hay quienes lo siguen llamando traidor, pero él hizo uso de sus facultades como gobernador en reasumir el manejo de la soberanía de su provincia. Y además llama en ese pronunciamiento a que las provincias finalmente se ordenen constitucionalmente en torno al Pacto Federal de 1831. Y en esto va a haber una coincidencia con lo que venían planteando los autores de la generación de 1837. Porque lo que venían señalando era esto: había que usar ese pacto federal para organizar en forma constitucional a la Argentina de un modo definitivo, con la forma republicana y federal tal como establecía el pacto, pero que había que ponerlo en práctica. Y ahí es donde Urquiza se transforma en esta figura que está entre dos tiempos, porque Urquiza era un caudillo federal como los otros gobernadores, pero también es una figura que anticipa lo que viene, ¿no? Porque él, de hecho, se va a someter al imperio de la ley y de la constitución en las próximas 2 décadas, hasta su muerte. Es decir, que es una figura que es un puente entre estas dos épocas, la previa a la constitución y la etapa constitucional, eh, sin dejar de ser un típico caudillo federal en su provincia. Lo cierto es que esto que va a generar una gran ola de entusiasmo. Primero, Urquiza libera de ese largo sitio a la ciudad de Montevideo, después con el ejército grande en el que van a estar Mitre, Sarmiento, unitarios, federales, es decir, soldados interrianos, correntinos, el ejército brasileño, va a haber una legión de colorados uruguayos. Lo cierto es que el 3 de febrero de 1852, en la batalla de Caseros, se va a definir finalmente esta cuestión y va a derrotar a Juan Manuel de Rosas, que va a partir al exilio hasta su muerte en Inglaterra. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con el inicio de las grandes polémicas, porque Alberdi va a respaldar inmediatamente a Urquiza en la organización de la nación argentina. Pero lo que va a ocurrir es que en Buenos Aires se va a elegir una nueva legislatura provincial en la que va a figurar, entre otros diputados, Bartolomé Mitre, entonces muy joven, también Dalmacio Bresarfield, ¿no? Van a sumar como nuevos legisladores porteños y en esas circunstancias van a rechazar el acuerdo de San Nicolás, ¿no? Ya que estamos, la Fundación Libremente, San Nicolás de los Arroyos, la legislatura porteña rechaza el acuerdo de San Nicolás. Esto fue un punto de quiebre para la generación de 1837, porque hasta ese entonces había una gran coincidencia en cuanto a los objetivos. Y en realidad seguía habiendo una coincidencia en cuanto a los objetivos a cumplir. Lo que pasa es que lo que van a encontrar es que va a haber divergencia de caminos en esto. Alberdi, que va a defender la postura de Urquiza, se va a enemistar por toda su vida con Bartolomé Mitre y con Sarmiento hasta casi al final de su vida. Porque nos vamos a encontrar con algunos personajes de esa generación, como
Juan María Gutiérrez, porteño, que se va a poner del lado de Urquiza, otros provincianos como Sarmiento, que se van a poner del lado de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que no había necesariamente una vinculación del origen geográfico de cada uno con las posturas políticas, pero lo cierto es que en esas jornadas bastante difíciles y vibrantes que se dan en la legislatura porteña, y cuando se ve que esa legislatura iba a rechazar el acuerdo de San Nicolás, ahí es donde Urquiza decide intervenir a la provincia de Buenos Aires, disolver la legislatura porteña. De hecho, tanto Mitre como Vélez Sarsfield van a ser exiliados, van a ser desterrados a Uruguay durante un tiempo, y hasta el mismo Urquiza, después de un tiempo en el que Vicente López sigue siendo gobernador, finalmente el propio Urquiza se instala como gobernador provisional de la provincia de Buenos Aires. Lo que va a ocurrir es que el 11 de septiembre de 1852, esa legislatura disuelta aprovecha la circunstancia de que Urquiza estaba en camino a Buenos Aires, a Santa Fe para inaugurar el Congreso Constituyente, aprovechan esa circunstancia y esa legislatura retoma su lugar e instala a otro gobernador. Urquiza, que podría haber retornado con el ejército entrerriano, decide continuar su viaje a Santa Fe e inaugurar la Convención Constituyente. Lo cierto es que esto va a ser un punto de quiebre porque Alberdi va a respaldar a Urquiza y su proyecto de la Confederación Argentina, en tanto que Bartolomé Mitre se va a convertir en una de las figuras principales de lo que entonces se va a conocer como el Estado de Buenos Aires. Esa denominación la vamos a encontrar de Estado de Buenos Aires hasta 1859. Es decir, que no se consideraba solo una provincia más, sino un estado aparte, que podría haber sido un país independiente. Por poco, Argentina no quedó dividida entre estos dos países, ¿no? Lo cierto es que en esas circunstancias es también cuando Alberdi va a proponer su proyecto de constitución. Él rápidamente escribe el libro Bases, que vamos a estudiar en la próxima ocasión, en el próximo encuentro, de qué se trata ese libro y qué discusiones generó en la Convención Constituyente. Alberdi fue citado en 2 ocasiones, por lo menos en las actas del Congreso Constituyente. Lo cierto es que no solo propone un programa de gobierno para las próximas décadas para la Confederación Argentina, sino también hace un proyecto de constitución, ¿no? Es decir, un borrador de lo que iba a ser la Constitución Argentina con los objetivos que se venía trazando. Es decir, atraer la inmigración, capitales, una red ferroviaria, una canalización de los ríos, la organización de un poder ejecutivo fuerte, ¿no? Es decir, que todos los lineamientos que Alberdi pensaba, y esta etapa de una república posible y finalmente una república verdadera, que se iba a tardar muchas décadas en poder lograrse, ¿no? Es decir, que él veía que había todo un largo camino por recorrer hasta llegar a la república verdadera. Pero lo cierto es que esto que Alberdi, de hecho, va a escribir ese borrador que va a ser sumamente influyente en la Convención Constituyente de 1853. De hecho, la Convención Constituyente se inaugura en septiembre del 52, pero va a sesionar sobre todo en abril de 1853, porque ese Congreso Constituyente esperaba que se resolviera la reintegración de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Cuando se ve que esto ya no es posible, a inicios de 1853, es que el Congreso decide avanzar sobre la cuestión de redactar finalmente un texto constitucional
y después esperar a que esta provincia rebelde se incorpore. En esa situación es también que Alberdi va a tener una polémica muy dura con Sarmiento. Sarmiento, como hemos mencionado, él se había puesto del lado del Estado de Buenos Aires. Sarmiento se había vuelto muy crítico de la figura de Urquiza, a tal punto que escribió un libro llamado La campaña del Ejército Grande, que la dedica a Alberdi, pero se dedica a destruir la figura de Alberdi y sobre todo la de Urquiza, ¿no? Entonces, Sarmiento, siempre polemizando, provoca esta discusión con ese libro que lo dedica a mi querido Alberdi y después lo provoca, ¿no? Alberdi, vamos a ver en nuestro tercer encuentro cómo es que él responde en forma mesurada, tranquila, con una gran argumentación en las cartas quillotanas. Sarmiento va a responder con toda la artillería posible, siempre polémico, ¿no? Iracundo en la 101, pero de ahí vamos a ver que surgen muchas ideas, más allá de los chisporroteos de discusión, eh, y que esa polémica va a durar durante varios años en distintas obras. Lo cierto es que Alberdi, durante el periodo de Urquiza, sobre todo cuando Urquiza ya es formalmente presidente de la Confederación Argentina, entre 1854 y 1860, Alberdi va a ser representante diplomático de la Confederación Argentina en Europa. ¿Qué va a gestionar? Básicamente tratados de comercio, tratados de ciudadanía, y ahí es donde va a chocar con los representantes diplomáticos del Estado de Buenos Aires. Es decir, él se encuentra con esto, que el Estado de Buenos Aires también tenía sus propios diplomáticos. Y lo que siempre fue sumamente complicado para la Confederación Argentina es que los gobiernos reconocían a Urquiza como presidente, pero los diplomáticos residían en Buenos Aires, es decir, que residían en la capital del estado de Buenos Aires, lo cual se volvía muy complicado. Y en esas circunstancias es donde encontramos al Alberdi diplomático. Es otra etapa muy interesante, cómo es que él intenta con mucha dificultad eh, de llegar a una serie de tratados con España, con Francia, con Gran Bretaña, y en esa etapa en la que está en Gran Bretaña es que conoce de primera mano a Juan Manuel de Rosas, ¿no? Él se ve ahí, él lo conoce, lo entrevista, eh, y también tenía un gran interés histórico por conocer a esta figura tan controversial de nuestra historia. Lo cierto es que, en principio, en 1859, parecía que la Argentina se iba a unificar después de la segunda batalla de Cepeda. Se hace el Pacto de la Unión Nacional o el Pacto de San José de Flores. Eso lleva a la reforma de la Convención en 1860. Parecía que se iba a organizar finalmente una Argentina unificada. Derqui asume como presidente, pero lo cierto es que va a haber dos circunstancias que van a llevar a que la provincia de Buenos Aires efectivamente no se incorpore a la Confederación Argentina, como va a ser la intervención federal a San Juan y el rechazo a los diputados de la provincia de Buenos Aires en el Congreso que se reunía en Paraná. Eso lleva a la batalla de Pavón en 1861, a la caída de la Confederación Argentina, renuncia el presidente Derqui, renuncia el vicepresidente Pedernera, Mitre asume como presidente provisional y finalmente en 1862 Mitre es electo presidente ya de una Argentina unificada.
Quiero señalar algo importante, y es que Mitre tuvo la ocasión de independizar al Estado de Buenos Aires. Hubo muchos políticos porteños que le dijeron que era el momento de independizar a Buenos Aires y formar otro país. Y Mitre se negó. Prefirió seguir adelante con una Argentina unificada, con predominio porteño, pero unificada al fin. Bueno, ahí comienza un largo exilio de Alberdi, porque él se queda en Europa, ya no como diplomático, pero se queda en Europa y se transforma en un gran opositor a Bartolomé Mitre. Parte de su vida es en Chile, parte en Europa, ¿no? Pero no retorna a Argentina. Y se transforma en un gran opositor a la presidencia de Bartolomé Mitre y sobre todo en circunstancias de la guerra del Paraguay. En ese momento, Alberdi se transforma en un partidario de la postura paraguaya, llega a tener un intercambio de cartas con el dictador paraguayo Francisco Solano López. Esto lleva a que Alberdi sea tachado de traidor. Sobre todo tengamos en cuenta que Mitre tenía un aparato periodístico fundamental. Tenía el diario La Nación Argentina y después a partir de 1870 tiene el diario La Nación, con lo cual se convierte en una figura muy influyente en el pensamiento de Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. Y lo cierto es que sobre Alberdi va a pesar esta acusación de traición. No era el único argentino que en esas circunstancias veía con muy malos ojos la guerra del Paraguay, pero lo cierto es que esto va a llevar a que Alberdi escriba otro de sus grandes libros, como va a ser El crimen de la guerra. El libro es escrito en momentos inminentes de la guerra franco-prusiana, un llamado a la paz. Había un concurso internacional en Francia sobre este motivo, y él en esas circunstancias escribe El crimen de la guerra. Un libro que anticipa muchos elementos del derecho internacional público, ¿no? La idea de la intervención humanitaria, por ejemplo, la encontramos ya en el texto de Alberdi, por más que ya se venía trabajando en varios tratadistas de la época, pero ahí encontramos un Alberdi muy coherente con lo que venía planteando en toda su literatura, y en este caso, acá en El crimen de la guerra, encontramos un Alberdi haciendo también una, una visión muy particular de todo lo que había sido, por un lado, la etapa de la emancipación, pero ahora era otra etapa, era la etapa de la creación de la riqueza, de la producción, ¿no? Siempre vamos a encontrar un Alberdi muy pragmático en estas cuestiones. Y tratando de explicar cómo es que debía gobernarse de acuerdo a la Constitución de 1853. Es decir, al poco tiempo de que se aprobara la Constitución argentina, él se siente obligado también a escribir otro libro fundamental, como fue el sistema económico y rentístico, porque no se había entendido cómo era el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina de acuerdo a esa Constitución, ¿no? Es decir, que él encuentra que se quiere establecer un sistema proteccionista, con una gran intervención del Estado, y él dice, no, esto no es lo que quiere lo que se votó en la Constitución, ¿no? Es decir, que el espíritu es otro, y entonces se ve obligado a esa circunstancia. En este libro, El crimen de la guerra, también vamos a ver cómo es que plantea lo que debe ser una política exterior argentina, de apertura al mundo, de una postura favorable a la paz, al derecho, y que va a ser un libro sumamente influyente durante décadas. Y acá voy a decir algo fundamental. Este libro era leído en las escuelas argentinas durante décadas. Y este libro se lo quita de las lecturas de las escuelas
en el golpe de Estado de 1943. Se lo retira como lectura, ¿no? Esto es un poco lo que Orlando decía, que no se lo conoce a Alberdi. Bueno, hay una intención deliberada de tapar a Alberdi en la escolaridad en Argentina. Pero Alberdi vuelve, y vuelve en un momento muy difícil. Vuelve porque, por un lado, esta figura tan simpática y multifacética como era Lucio Victorio Mansilla, le dice que vuelva, que Alberdi tenía temor de que iba a haber grandes represalias contra él, ¿no? Todo ese ambiente que había ido creando el mitrismo durante toda una década, acusándolo de traidor, y la larga enemistad que tuvo con Sarmiento. Y Alberdi, Mansilla dice, no, usted vuelva. De hecho, Alberdi había sido electo diputado por la provincia de Tucumán, y él no sabía si volver o no para tomar esa banca. Lo cierto es que vuelve, pero en 1880, en pleno conflicto entre dos candidatos a presidente, Roca y Carlos Tejedor, el gobernador porteño. En ese momento todavía no se había resuelto la cuestión de la capital federal. Tejedor decía públicamente que el presidente Nicolás Avellaneda era un huésped de la provincia de Buenos Aires. Así se lo trataba. Así se lo destrató a Sarmiento durante su presidencia. Tenía muchos problemas no solo con el gobernador, sino incluso con el intendente de la ciudad. Y lo cierto es que esto lleva a una situación de una gran tensión, y Alberdi ocupaba su banca de diputado. En un momento, sabemos, incluso, casi se produce el asesinato de muchos diputados en una sesión del Congreso. Esto lo cuenta Felipe Joffre en el Congreso de Belgrano, en sus memorias, cómo es que en un momento un grupo de rifleros que ocupaba toda la parte, el palco de visitantes, apunta a los diputados del interior, que es donde Bartolomé Mitre tiene que interceder para evitar ese baño de sangre, lo cual hubiera sido una enorme tragedia política y quizás el inicio de otra guerra civil. Lo impidió con ese gesto, ¿no? Es decir, ahora no, e impidió la muerte de todos esos diputados. Alberdi es uno de los que gestiona algún tipo de diálogo entre Roca y Tejedor. Ahí van a intervenir Mitre, Sarmiento, Alberdi, Quintana, Mansilla, ¿no? Va a haber muchas gestiones. Al poco tiempo de que Alberdi había llegado, es recibido nada menos que por Sarmiento. Sarmiento lo manda a recibir a Alberdi, ¿no? Alberdi tenía miedo a ver qué me va a hacer este. Y Sarmiento lo ve y dice, a mis brazos, doctor Alberdi, ¿no? Decía, ahí se reconcilian hasta el final de sus vidas. Pero Alberdi en esas circunstancias, vamos a ver que cuando la mayoría de los diputados y senadores de las provincias del interior van a emigrar junto al presidente Nicolás Avellaneda al pueblo de Belgrano, en ese entonces un pueblo al que se llegaba por carreta o por barco desde Buenos Aires, y que se va a asentar en lo que en ese entonces era la municipalidad de Belgrano, que es hoy el Museo Histórico Sarmiento, en Cuba y Juramento. Lo cierto es que en esas circunstancias Alberdi se va a quedar en Buenos Aires. Es muy interesante esto, porque si bien él probablemente en su fuero interno apoyaba a su comprovinciano Nicolás Avellaneda y probablemente apoyaba a Julio Argentino Roca como futuro presidente, lo cierto es que en esas circunstancias no se anima a ir a Belgrano
y de hecho es cuando pierde su banca de diputados. Sin embargo, esto es muy interesante porque el nuevo presidente, Roca, se va a sentir muy alberdiano, ¿no? Él va a plasmar muchas de las ideas de Juan Bautista Alberdi durante su presidencia y todo su periodo político, ya sea como presidente, como una persona, una gran influencia durante 30 años de la vida política argentina, va a hacer todo lo posible para que muchas de las ideas de Alberdi comiencen a plasmarse, sobre todo lo que tiene que ver con la inmigración, la red ferroviaria, la atracción de capitales, la apertura al comercio internacional, la modernización. Ahí vamos a ver cómo es que en gran parte las presidencias de Roca se pueden interpretar claramente a la luz del pensamiento de Alberdi. Y por otro lado, Alberdi va a escribir sus últimas obras, ¿no? La Argentina, el Estado argentino, la República Argentina, consolidada con la capital, con Buenos Aires como capital, va a escribir su alocución sobre la omnipotencia del Estado, pero va a retornar a su exilio en Francia. Y ahí es donde va a morir en 1884, bastante olvidado, en una situación de una casi en la pobreza, eh, pero que rápidamente sus obras van a ser publicadas justamente por auspicio de Roca durante su primera presidencia. Bueno, creo que podemos abrir un espacio de preguntas. Muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Bueno, los que quieran ir haciendo alguna pregunta en el chat, mientras voy a hacerte la primera yo, aquí estamos. Digamos, Alberdi cuando escribió sus bases, uno lee el libro y se da cuenta de un análisis que hace de varias constituciones ya establecidas en el continente. Y yo quería hacer dos preguntas. ¿Cómo hizo Alberdi para conocer tan bien cada una de estas constituciones? Digamos, por el hecho de dónde sacó la información, si es que viajó, cómo hizo. ¿Y cuál de esas constituciones fue la que más influencia tuvo para escribir este libro bases? Bien, te agradezco la pregunta. En principio, tengamos en cuenta que gran parte de su pensamiento de filosofía política lo adquiere en parte en Francia. Cuando él estuvo en esa primera ocasión en Francia, él ahí conoce la obra de Montesquieu, conoce la obra de Tocqueville, que va a ser muy influyente para toda esa generación, la democracia en América. Y después, durante sus años en Chile, ahí es donde toma el contacto con estas constituciones, ya sea las de los países hispanoamericanos, como también la de Estados Unidos, y él, a ver, era una persona culta, con lo cual sabía que sabía hablar francés, sabía hablar inglés, entonces tenía conocimiento de primera mano. Por otro lado, yo creo que es muy interesante lo que estás preguntando, porque hay notoriamente una influencia de la Constitución de Estados Unidos. Pero hay otra que no puede pasar inadvertida, que es la Constitución de Chile, porque es del modelo chileno que él toma la idea del poder ejecutivo fuerte. Ahí se aparta por completo de la Constitución de Estados Unidos, que de hecho originalmente en Estados Unidos el presidente no tenía tanta fortaleza. Estados Unidos, tengamos en cuenta, tiene una tradición constitucional muy diferente a la nuestra. Ahí sí, los estados fueron los primeros en hacer sus constituciones. Y después se hace una constitución federal. Claro, ya venían con constituciones incluso de la etapa como colonias, ¿no? Entonces, de hecho, tenían constituciones ya mucho antes. Entonces, ya había toda una tradición constitucional. Y en Estados Unidos, en principio, se le había dado mucha importancia a las legislaturas estaduales. Lo que pasa es que
es una visión bastante ingenua, porque decían, bueno, ahora hay que darle el poder al pueblo a través de las legislaturas, y después se busca un equilibrio de que haya contrapesos entre el ejecutivo y el legislativo. Pero lo cierto es que eh, Alberdi no se sentía tan cómodo con esa presidencia en Estados Unidos, porque lo cierto es que el presidente de Estados Unidos tiene, no tiene tanto poder como el de Argentina, aunque nos parezca extraño, ¿no? Pero no tiene tanto poder. De hecho, el equivalente de lo que serían nuestros ministros, es decir, los secretarios, se eligen con acuerdo del Senado. Circunstancia que Alberdi ve que esto no puede ser, eso no debía estar, debía cambiarse, y ahí es donde toma el modelo de la presidencia fuerte de Chile, ¿no? Que claramente la conocía de primera mano, de modo que ahí toma lo que era un rol de un presidente fuerte, que era un monarca electo por 6 años. Y es muy interesante que en la obra de Alberdi, él nunca le dio importancia al poder legislativo, ¿no? Es decir, siempre pone el acento en el carácter del ejecutivo, pero nunca se pone a meditar y reflexionar sobre el rol del legislativo. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, que es una ausencia de Alberdi en su obra. Porque él después, cuando escribe ese libro tan polémico que fue del gobierno en Sudamérica, que le escribe básicamente como una gran crítica a Mitre, tampoco piensa en el rol del legislativo, ¿no? Es una ausencia bastante notoria. No le daba tanta importancia a él al poder legislativo. No encontramos algún tipo de reflexión como la que tuvo Tocqueville al respecto, ¿no? Es decir, que Tocqueville encontraba, cuando empieza a pensar en el rol del legislativo, pensando en Estados Unidos, bueno, ahí él escribe sobre eso. Y de hecho Tocqueville fue parlamentario durante gran parte de su vida. Pero Alberti no se dedica a eso, y sí lo que busca son los contrapesos a nivel geográfico, es decir, los gobernadores, el Senado, pero no del rol del legislativo, sí un presidente fuerte. La otra gran influencia que tiene, y él ve como una gran deficiencia, y esto lo vamos a tratar con más profundidad el próximo martes, es el tema de la religión. Porque Alberdi, al igual que todos los autores de la generación de 1837, Alberdi era partidario de que la religión hubiese libertad de cultos, no tuviera un rol importante. Ahora bien, hay algo que sí se lo veía desde un punto de vista práctico. No era una generación que fuera particularmente devota, ¿no? Es decir, no eran practicantes de la religión, pero sí veían al cristianismo como un culto que podía llevar a civilizar y apaciguar los ánimos, ¿no? Una visión muy utilitaria de lo que era el cristianismo. Esto también lo encontramos en Tocqueville, lo encontramos en Montesquieu, lo encontramos en los federalistas, ¿no? Esto como, bueno, la religión puede ayudar a civilizar a las personas, ¿no? A darles un marco normativo y moral. Desde ese punto de vista lo consideraban, pero de hecho ni Echeverría ni Sarmiento eran, digamos, partidarios de que hubiese una religión. De hecho, Alberdi, cuando escribe el borrador de la Constitución, él propone la libertad de cultos, y eso fue una cuestión muy discutida en la Convención Constituyente del 53, generó una gran polémica, y una de las dos ocasiones en las que se menciona Alberdi en el Congreso Constituyente fue críticamente, diciendo, mire lo que va a traer la Constitución de Alberdi, que quiere eh, poner libertad de cultos, ¿no? Y esto va a provocar una nueva guerra civil, con caudillos levantando la bandera de religión o muerte. Es decir, que, o sea, lo ponen a Alberdi como alguien que era terrible, ¿no? ¿Cómo está proponiendo esto?
Pero Alberti tenía un gran conocimiento del derecho, eh, por, no solo por ser abogado tenía un gran conocimiento, sino él, y esto de hecho lo marca en su polémica con Sarmiento, él era un gran estudioso del derecho comparado. Él estudia los códigos, las constituciones, ¿no? Y él decía que esto era lo que había que hacer para el futuro. ¿Sí? Bueno, terminar con las grandes polémicas, ¿sí? Dedicarse a estudiar el derecho, a los códigos, las constituciones, porque eso era lo que hacía falta de cara al futuro. Vamos ahora con una pregunta de Mariano. Mariano dice, ¿qué se sabe de Alberdi en su rol legislativo por Tucumán? ¿O dónde se puede leer sobre eso? Es que Verdi no tuvo mucha actuación como parlamentario, fue bastante breve en el tiempo, ¿no? Y porque además fue diputado en esta circunstancia en el que el Congreso se divide, una parte de la Cámara se va a Belgrano, la otra se queda en Buenos Aires, de modo que no tuvo mucha actuación parlamentaria. Natán nos pregunta, ¿cuáles fueron los aportes de Alberdi más significativos para el comercio internacional argentino durante su época diplomática? Bien, Alberdi no solo fue diplomático, sino que además él asesoró en términos económicos a Urquiza. Ahí Alberdi se va a dejar llevar por la pasión política, porque él, eh, eh, como tenía este problema con el Estado de Buenos Aires, la verdad es que Alberdi, una cosa es lo que él escribe en sus obras públicas y otro es lo que encontramos en la correspondencia. Bueno, por algún lado tenían que salir, ¿no? Si no, no podía ser mesurado todo el tiempo, ¿no? Algún canal tenía que haber para su pasión. Y lo cierto es que Alberdi sentía un gran rechazo, sobre todo por la figura de Bartolomé Mitre. Eh, y ahí es donde se deja llevar por la pasión y si bien él fomenta una serie de tratados comerciales con Francia, con Gran Bretaña, tiene una gestión fallida con respecto a España, con lo que se trataba el Tratado de Ciudadanía, eso se va a ratificar mucho después, eh, porque España lo que exigía era reconocer únicamente el ius sanguinis, ¿no? Con lo cual prácticamente todos los argentinos iban a ser españoles, ¿no? Entonces ahí había un problema bastante importante, pero lo cierto es que Alberdi en esa pasión política va a proponer lo que se llamó la Ley de Derechos Diferenciales. Eh, de qué se trataba esa ley? Bueno, era una guerra aduanera, ¿no? Una guerra aduanera de la Confederación Argentina con el Estado de Buenos Aires. Es muy interesante eso porque ahí Alberdi es como que se olvida de todo su pensamiento del libre cambio, propone esto y lo cierto es que ahí yo creo que Alberdi pudo descubrir que todo lo que él escribía en el sistema económico rentístico era tal cual como lo señalaba, porque él quiere saber que en realidad lo que genera es un gran contrabando. El Estado de Buenos Aires, además de fomentar el contrabando, además empieza a bajar tasas aduaneras, empieza a bajar tasas portuarias, ¿no? Es decir, dice, bueno, a ver, vamos a bajar nuestros propios ingresos para fomentar el comercio internacional. Y una figura fundamental que hubo en el Congreso de Paraná en ese tiempo fue Guillermo Rawson, que él dice, esto es una locura. Nuestra constitución es la del libre cambio, la del libre comercio. La guerra aduanera va contra todo eso, ¿no? Es decir que, pero bueno, yo le entiendo que esa fue su postura, digamos, apasionada por la política, su rechazo al Estado de Buenos Aires, que lo llevó a cuestionar lo que él mismo venía sosteniendo. Pero lo cierto es que Alberdi logró gestionar muchos tratados con países europeos
y sobre todo empezar a colocar a la Confederación Argentina en el mapa de Europa, ¿no? Porque hasta ese entonces no era mucho lo que se había venido haciendo, y en ese sentido, con los pocos recursos que tenía, porque eran muy magros los recursos que tenía para su actuación diplomática, lo cierto es que logró que los países europeos vieran que había un representante diplomático de la Confederación Argentina en ese contexto. Si te parece, vamos con las últimas preguntas para no extendernos más. Gonzalo nos pregunta cómo fue la relación de Alberti con Gorostiaga. Y Felipe dice, ¿qué fue lo que motivó a Sarmiento a reconciliarse con Alberti? Bien, con Gorostiaga, ahí hay toda una polémica, porque hay quienes señalan que en realidad es Gorostiaga el padre de la Constitución, ¿no? Hay toda una polémica al respecto. Pero lo cierto es que, a ver, ahí hay un nexo entre Alberti y Gorostiaga, que es una figura clave, que es Juan María Gutiérrez, que sí era amigo de Alberti, que va a llevar adelante el borrador de Alberti. Es decir, la Constitución argentina netamente es muy evidente que se basa en el borrador de Alberti, ¿no? Pero ahí vemos cómo es que José Benjamín Gorostiaga, que fue claramente un gran jurista argentino, trató de borrar un poco la visión de Alberti, eh, y quedar él como el gran jurista que, digamos, sentó las bases de la Constitución. Gorostiaga, claramente, en cuanto a ideas, coincidía con Alberti, pero buscó un protagonismo que claramente no tenía, ¿no? Pero el nexo, para mí, claramente fue Juan María Gutiérrez, que estaba en la Convención Constituyente, que después va a ser el ministro de Relaciones Exteriores de Urquiza, por eso va a seguir también en conexión con Alberti durante tantos años. Eh, pero bueno, ahí, digamos, hay quienes sostienen que es Gorostiaga, el verdadero padre de la Constitución, pero claramente el texto de Alberti sí circulaba, eh, pero bueno, el problema es que de la Convención Constituyente nosotros tenemos actas, no tenemos un diario de sesiones. Entonces podemos conocer extractos de las ideas de cada uno, pero no en detalle todo lo que se discutió. Ah, y el de Sarmiento, Sarmiento y Alberti. Bien. Sarmiento, hacia el final de su vida, es un personaje muy interesante, porque Sarmiento no tenía enemistad con Alberti en esa época, ¿no? Ya en 1880, ya había pasado toda esa polémica. De hecho, Sarmiento le dice a Alberti, mire, ya somos dos viejos, ¿no? Como que ya terminemos con toda esta discusión. Sarmiento lo recibe con, digamos, con su espíritu generoso, que también lo tenía, ya había sido presidente, con lo cual ya toda su polémica con Alberti ya había pasado al pasado, y para él no tenía ya mayor trascendencia, ¿no? Eh, y Sarmiento en su etapa final, cuando ya ve que no va a ser más presidente, en 1880 él intenta una vez más ser presidente y ve que no lo logra, eh, ya empieza a reconciliarse con todo su pasado y con todos aquellos con los que había discutido durante tantos años. De hecho, con Mitre, con quien también estuvo muy distanciado Sarmiento, luego forma la Sociedad Protectora de Animales. O sea que él mismo empieza como a reconciliarse con todos aquellos que había discutido durante años, con José Hernández, ¿no? Juntos integran el Consejo de Educación. Es decir, que él mismo es como que, bueno, ya había dejado de pelearse con todo el mundo y busca una etapa de reconciliación con todos sus amigos del pasado.
Bueno, Ricardo, gracias por la charla. No sé si Orlando quiere hacer algún comentario, algún saludo. Actívate el Estás micrófono. muteado. No, Ahí. sigue muteado. Ahora sí, ¿estoy bien? Sí, ahora sí. No, simplemente quería agradecer nuevamente a todos los participantes y a vos, Ricardo, por dar luz al recorrido de la vida de Alberdi, ¿no? Bueno, la próxima semana vamos a continuar específicamente con el libro Bases. Bueno, nada más. Un Yo saludo. voy a hacer una pequeña aclaración para todos. Para todas las personas que estuvieron durante las 3 charlas, se les va a dar una certificación de que estuvieron presentes. Seguramente se dé luego de la última charla en los días posteriores. Muy bien. Saludos. Saludos Bueno, a muchas todos. gracias. Muchísimas gracias por Buena estar. semana.